Bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos nuevamente con ustedes empezando la semana y con muchísima información en esta semana tan extraña que tenemos que padecer limeños, chalacos y por supuesto todos los pobladores de la provincia de Huaral. El gobierno ha decidido que no podemos hacer un montón de cosas. De eso vamos a hablar en este programa y sobre todo de la afectación a la educación peruana de una manera tan torpe y tan irracional. Pero, por supuesto, también vamos a hablar de la Fiscalía de la Nación y una serie de acontecimientos del viernes pasado que tienen que ser destacados. Los queremos invitar a participar en el programa, a interactuar desde nuestras redes sociales. Algunos de sus comentarios serán puestos al aire, por supuesto. Esto es parte de las novedades que traemos para ustedes. Pero antes de empezar con las noticias, anunciar también que va a estar con nosotros el exministro de Cultura del gobierno de Pedro Castillo, el señor Alejandro Salas, que ahora es vocero del señor Martín Vizcarra. Vamos a estar con él en unos minutos. Ahora sí, vamos con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del Factron en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Hace 200 años el destino de todo un continente se definía en el Perú. Revive el tramo final de la Guerra de la Independencia de la mano de los más destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte de Guerra, segunda temporada, todos los lunes, hoy, en La República, sus plataformas digitales y sus redes sociales. Muy bien, y terminando con los auspiciadores, vamos con la noticia. Y creo que la noticia hoy es que la educación no es una prioridad del gobierno. No lo es. El viernes, sorpresivamente, se supo y se oficializó que no iba a haber educación presencial en ningún nivel y modalidad en la ciudad de Lima, El Callao y Huaral. ¿Por qué? ¿Por qué mandas 5 días, 3 de ellos en clases virtuales y 2 de ellos feriados, a toda una ciudad? Chicos que viven, como decíamos el viernes, no sé, en Ancón, en Caraballo, en Lurín, en Chosica, ¿por qué no van a ir al colegio? ¿Por qué las universidades tienen que cerrar si estamos terminando el año? O sea, estamos a nada de finales y nos cortan toda la educación peruana a un país que ha sufrido lo que ha sufrido en la pandemia. Estamos hablando de chicos que hoy están en la universidad, que tuvieron un pésimo cuarto y quinto y media. Estamos hablando de niños de primaria. Estamos hablando de educación inicial. Estamos hablando de familias que el papá y la mamá no se van a quedar a hacer trabajo remoto lunes, martes y miércoles porque tienen que trabajar afuera de la casa para comer y no son empleados públicos y no tienen quien les cuiden a sus hijos que se quedan metidos en la casa, que no tienen celulares para darle a los niños para que se conecten. Pero si ya lo vivimos en pandemia, ¿en qué mundo vive el ministro de Educación? Lo primero fueron las universidades inmediatamente. La Universidad de Lima, Cayetano Heredia, Pacífico y PUC rechazaron la suspensión de clases presenciales porque señalaron en un comunicado, este es el Consorcio de Universidades Privadas, que afectaban gravemente a los estudiantes, lo cual es la pura verdad. ¿Qué más? A ver, el comunicado, por favor, que este es uno de la Universidad Católica, me parece, por favor, si me ayudan. Siguiente. Si va el siguiente, o no hay siguiente noticia. Tenemos un audio, adelante por favor, un video. Una oportunidad para justamente estar más cerca de nuestros hijos, para organizarnos. Todos vamos a estar en teletrabajo durante la próxima semana en Lima Metropolitana, usted se en Callao. imagina justamente, ¿no? Un padre de familia, una mamá, teletrabajo en la casa, 2 chicos en casa, estudiando clases virtuales.
eso va a ser un loquerío. No necesariamente va a ser siempre utilizando una herramienta como la que tienes ahí, una computadora, una laptop. Serán distintas formas y también será una forma también de reunirnos en familia y de considerar un momento importante para toda la nación. Mejor que el comunicado de las universidades escuchar al ministro de Educación, ¿no? Qué impresionante, esto lo dijo en Canal N el viernes. Vamos a estar en familia. O sea, ¿en qué realidad o mundo paralelo puede vivir este señor? Anoche en Cuarto Poder repitió el mismo disparate. Pero esto es un disparate completo. A ver, empecemos por el principio. Suspender clases presenciales es malo para la educación. Lo fue durante 2 años, pero había una peste. Ahora no hay ninguna peste. La única peste está en la imaginación de la presidenta, que cree que la gente va a protestar contra ella. La gente ya protesta contra ella todos los días. El 90% del país la detesta. Eso es básicamente el problema, y deja a los niños 5 días sin clases por esa razón. Y luego el ministro se enreda en que no es necesariamente una computadora o un teléfono, porque puede ser, ¿qué? ¿Vamos a regresar a clases por WhatsApp? Para miles de niños peruanos la pandemia significó WhatsApps que mandaban a la mamá o al papá con tareas. Eso era educación. Eso es lo que quiere el señor ministro. Ese es el nivel para los niños peruanos. Esa es la información que le vamos a dar a todos los líderes de todos los países que nos visitan, que sí han priorizado enormemente su educación y por eso son lo que son. Les vamos a contar a todas las visitas que Lima ha cerrado la educación para más de 2 millones de estudiantes porque ellos han venido. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, por Dios. Como ellos han venido, no hay clases. Van a decir, ¿qué clases salvajes hay acá? ¿Qué país es este? No, el ministro de Educación ha dicho que es una buena oportunidad para que nos abracemos en familia, para que la pasemos bonito. ¿Así? Hay otros que opinan diferente, ¿no es cierto? Tenemos una declaración de una madre que circuló en redes sociales. Escuchemos. Señor ministro de Educación, usted ha olvidado que los niños de las partes altas no contamos con internet. Cuando ustedes mandan a clases virtuales, hay padres que tienen un solo celular para 2 niños. A veces los padres prefieren que los niños más grandes entren a clase y los otros niños no entren. O también hay padres que se van a su trabajo y los niños no cuentan con celular. Después de haber estado encerrado en el COVID, ahora vuelven a encerrarle a los niños y eso no es posible, porque los niños necesitan estudiar, la educación es primero y no estamos comprometidos con que ustedes vuelvan a encerrar a los niños y ellos no puedan tener sus clases normales. Tienen que recapacitar, la educación es primero, porque no es posible que algunos niños no puedan entrar a clase y cómo eso se va reponer que los niños no entren a clase, porque hay padres que también se van a hacer su trabajo, no todos están en casa, y si a nosotros nos toca hacer trabajos virtuales, ¿qué celular va a usar el niño? No todos contamos con laptops o con computadoras, a veces tenemos un solo celular para 2 niños. Miren, la educación no es un regalito que nos da el Estado, es un derecho constitucional. No es una gracia que te la dan y te la quitan. ¿No? No, es un derecho constitucional. Lamentablemente la pandemia acostumbró a los gobernantes a vulnerar los derechos constitucionales, porque sí. Recuerden ustedes que el 5 de abril del año 2022, Pedro Castillo declaró toque de queda. Al filo de la medianoche, dijo, mañana toque de queda para todo Lima. Eso no se puede hacer. Eso es inconstitucional, eso es una vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Es una grave vulneración y termina generando, hay que decirlo también, rebeldía. Veamos el caso del alcalde de Magdalena, que ha dicho que la Municipalidad de Magdalena no va a parar, va a atender presencialmente.
Todo el sector público se ha ido a la virtualidad a partir de hoy, por toda la semana. Incluso querían reprogramar las citas médicas, que felizmente se han salvado, por la visita de los jefes de Estado de APEC. Eso es la imagen que quiere el gobierno que tenga la población de APEC, un foro económico importantísimo para la libertad de comercio. Pero de eso no podemos hablar. Tenemos que hablar de que la educación no es prioridad, de que se persigue a aquellos que quieren protestar y se les dice terrucos comunistas cuando lo que están haciendo es defender su vida. ¿Qué más? Un grupo de padres de familia el día viernes tuvo la posibilidad de marchar hacia el Ministerio de Educación. No fueron muchos, pero fueron suficientes como para dejar bastante claro en San Borja de que no querían que los colegios paren. Pero el gobierno no le ha hecho caso a nadie, no le interesa, no es su prioridad. Usted puede marchar, puede gritar, puede hacer lo que le da la gana. Ellos hacen lo que le da la gana con la educación pública y privada del Perú, en todas sus modalidades, quitándonos nuestros derechos constitucionales, quitándole a los niños su derecho constitucional a recibir una educación de calidad, que es obligación estatal, está en la Constitución. La educación peruana es obligatoria, universal y gratuita. Obligatoria. ¿Qué pretende, reitero, el ministro de Educación? Que los chicos hagan tareas por WhatsApp. El daño que se les ha hecho en la pandemia todavía no se termina de medir y el hombre tuvo el descaro de decir anoche que el Perú le había ido muy bien en la educación, muy bien durante la pandemia, que la virtualidad es excelente. Realmente, yo reitero, no sé en qué realidad viven, pero de repente esto los despierta. Ayer Cuarto Poder sacó esta denuncia. Resulta que a los niños de Caliwarma les dan carne de caballo. ¿Conservas, don Simón, de este fabuloso beneficiario del programa Caliwarma, ¿no es cierto? Le daba carne de caballo a los niños? Lo dice Noemí Alvarado, una ex empleada de Frío Inca, que es además aspirante a colaborador eficaz, porque fue su celular el que se robó, el celular donde ella ofrecía, coimeaba y todo lo vio por haber. Carne de caballo. No los va a matar, no es tóxica, pero no es apta para el consumo humano, de acuerdo a las normas técnicas de Perú. Y nadie se dio cuenta, en todos los análisis, ¿no es cierto?, fitosanitario que tienes que hacer, etcétera, en ningún momento se dieron cuenta que era caballo. ¿Y quién era quien jefaturaba Caliwarma en esos días, cuando esto empezó y continuó? El señor Hinojosa, el que está en Palacio de Gobierno como vocero, y la ministra era Dina Boluarte. Carne de caballo, y les importa un pepino. Un pepino les importa. Porque estaban en otro negocio, como está claro. ¿Qué les va a importar suspender las clases una semana? ¿Qué les va a importar? Bueno, así no se puede gobernar. Depende de nosotros. Depende de nosotros los ciudadanos que protestemos. Reitero, no está bien que nos arrebaten derechos constitucionales sin que no hagamos nada. Y la respuesta, ¿no es cierto?, del Estado es decir, que nos abracemos, que la pasemos bien juntos. Pausa y volvemos con mucho más. Un hecho político importante ha sucedido este fin de semana, tal vez un poco desapercibido, pero lo vamos a hacer notar. Vamos a dejar a los lozanos y chibolines para tenerlos en estos días, no se preocupen, que también seguimos con esos casos. Yo estoy más interesada en el cofre, para decirles la verdad. Pero quiero detenerme en este momento del programa en hablar de la juramentación de la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa. El día viernes ella juramentó sin la presencia de Dina Boluarte, ni nadie del Congreso, ni el Defensor del Pueblo, ni el Tribunal Constitucional, nadie. Con la presencia, por supuesto, de sus pares, el conjunto de fiscales supremos que asistieron y que escucharon no solamente su presentación, sino una conferencia de prensa que da
a los medios donde ha dicho cosas muy importantes. Pero ¿cuál es el mensaje acá? ¿Por qué no ha ido la presidenta? ¿Por qué no han ido los congresistas, ministros? Porque la fiscal de la Nación, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene el encargo directo de investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado que han cometido el delito de enriquecimiento ilícito. Pero además, tiene que encargar a otro fiscal supremo los casos que tienen que ver con delitos cometidos por altos funcionarios del Estado, otros delitos. Si invitaba a estas personas, estaba invitando a su juramentación a sus investigados. Porque vamos, hay por lo menos 12 casos de concusión, es decir, mochasueldos, en el Congreso de la República. Y la semana pasada, el viernes, vimos con claridad una sentencia en última y definitiva instancia al excongresista Urtecho, que le impone 22 años de condena por mochasueldo. ¿Ok? ¿Puede invitar la señora Delia Espinosa a los potenciales mochasueldos que van a tener que acusar? No. La señora Dina Boluarte tiene por lo menos 5 expedientes en giro, desde los Rolex hasta los muertos, desde el cofre, ¿no? Y la fuga de Vladimir Cerrón hasta los dinámicos del centro. ¿Puede invitarla? Sí va a ser su investigada. Y ahí hay un problema, ¿no es cierto? Hay un conflicto de interés. No invitaron a nadie. Para que la cosa quede clara. Pero hay que señalar que tanto el Congreso como la Presidencia de la República repite esto de que los fiscales sueltan a los ladrones. Y los que sueltan a los ladrones son los congresistas y el Ejecutivo. Porque la ley que obliga a la Fiscalía, esa ley que obliga a la Fiscalía a liberar a cualquiera que haya cometido un delito que tenga menos de 5 años de condena, la sacó este gobierno, como les expliqué la semana pasada. Este gobierno. Los fiscales no pueden hacer nada. Y los que, por si acaso, liberan son los jueces. Los jueces, por si acaso. Pero esto fue lo que nos dijo la señora, por favor, fiscal, la flamante fiscal, en unos breves mensajes. No hay que hacer afirmaciones a la ligera. Y lo que ella pidió fue claramente que se dieran cifras estadísticas de lo que se afirmaba. Vamos a escucharlo. Para hacer afirmaciones, nosotros en el Ministerio Público, que somos un organismo constitucionalmente autónomo, no somos políticos, somos técnicos jurídicos, profesionales que privilegiamos la ley, la Constitución y los estándares internacionales. En ese sentido, para hacer una afirmación se debe contar con estadísticas. Y yo les digo que en base a la experiencia y en su momento, oportunamente, como les decía hace un rato, en espacios un poco mayores, vamos a exhibir datos estadísticos. ¿Hasta qué punto, como se dice que la policía detiene en flagrancia y que los fiscales los sueltan? No hay que hacer afirmaciones tan, digamos, de pronto ligeras, ¿no? Hablemos con cifras. Vamos a hablar con estadística en la mano, ¿ok? Eso es lo que ha dicho. Pero ha dicho más cosas. Ha dicho que presentará una sentencia ante el Tribunal Constitucional contra la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú a investigar preliminarmente de los delitos. Es decir, esto ya lo había anunciado el fiscal Juan Carlos Viana, pero ella lo va a retomar y el Ministerio Público va a presentar una demanda, probablemente competencial, les están quitando competencias, o una acción de inconstitucionalidad, porque la ley es manifiestamente inconstitucional. Es decir, la Constitución dice, los fiscales investigan el delito. La ley dice, la policía investiga el delito. Ya, un niño de primaria se da cuenta de la inconsistencia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se va a discutir en el TC. Pero no es lo único. También se le preguntó a la señora fiscal sobre esta novedad tan pro infancia que tiene el Congreso, esta visión tan pro juventudes, ¿no? Por las cuales se quiere meter presos
a chicos de 16 y 17 años. Y debo anunciar que me han mandado una horda de trolls, del Congreso, obviamente, ¿no? La señora fiscal de la Nación volvió a responder con sensatez y dijo, se necesita una investigación científica para determinar el grado de madurez y conciencia que tiene un ser humano a los 16 y 17 años para cometer un asesinato. UNICEF luego ha sacado cifras muy interesantes, está en su página y está también en sus redes sociales, estableciendo que el 1% de los delitos en el Perú, y a veces menos de 1% se realiza por menores de 18 años. El 99% por adultos. La respuesta a la criminalidad organizada en el Perú del Congreso es perseguir al 1%, pero no derogar la ley que la semana pasada dejó libre al clan Orellana. Eso se llama populismo penal. Pero hay algo más interesante todavía. Ese número pequeño de adolescentes, si son adecuadamente resocializados, no se convierten en un adulto asesino, en un adulto extorsionador, en un sicario. No se convierten, no regresan al sistema. Nunca más. Es decir, hay la oportunidad, sí, de resocializar. Los que no se los permiten, regresan al sistema de todas maneras. Son la minoría, además. Pero UNICEF también sacó este comunicado que creo que vale la pena recordar. Le recuerda al Estado peruano la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos. Miren, esta es la 4ª convención internacional que el Congreso peruano viola este año. Ha violado hasta la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Palermo contra la corrupción. ¿Y cuál me falta? La Convención de Naciones Unidas contra la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. 4 tratados en un año, es récord de récords, ¿eh? Nunca visto. Y pagamos un cerro de plata en asesores. El Congreso tiene más de 3.000 trabajadores. No hay un asesor que se pare y les diga, oiga, señores, no podemos seguir violando tratados internacionales, que damos vergüenza, porque ningún juez va a aplicar esa norma, porque es violatoria de un tratado internacional. A ver si les entra en la cabeza a los señores congresistas que se dedican a hacer lo que están haciendo. Espero que la fiscal de la Nación, con cifras, estadísticas y con investigación científica, porque, como decían unos, ciencia se sustenta en evidencia, ¿ok? O dato mata relato. Con eso, con datos ciertos, se construyen historias ciertas. Con datos falsos se construye cualquier cosa, cualquier difamación. Muy bien, pausa y regresamos con Alejandro Salas, ex ministro de Cultura del gobierno de Pedro Castillo y ahora vocero del movimiento Primero Perú de Martín Vizcarra. Pausa y volvemos.
Bien, estamos de regreso ya nuevamente con ustedes para la entrevista, una sección que estamos agregando en estos días iniciales en que estamos haciendo todos los cambios en el programa. Y está con nosotros el abogado Alejandro Salas. Ustedes recordarán, él fue ministro de Cultura, muy cercano a Pedro Castillo, y ahora es vocero oficial de Martín Vizcarra. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, Rosa María. Un gusto estar acá. Lo voy a llevar un ratito al gobierno de Pedro Castillo, pero primero vamos con Martín Vizcarra. Hoy, primera plana en El Comercio, 16 llamadas con los funcionarios de Obrainsa, la mayoría iniciadas por Vizcarra. Bueno, según El Comercio, eso prueba. No, eso no es prueba. Eso no prueba. Usted es abogado, yo también. Explíquenos por qué eso no prueba nada o sí prueba. No, porque pueden existir, por supuesto, coordinaciones dentro del marco de un gobierno regional, cualquiera que fuese este, con, por supuesto, quienes van a desarrollar algún tipo de obra, ¿no? Sin embargo, llamadas o registros de llamadas telefónicas no son pruebas, pues. Las pruebas es el contenido de la llamada No, telefónica. yo lo sé, y eso no existe, ¿No? pero lo que sí prueba es que que hablaba con ese señor Tejada habitualmente. Eso es lo que se manifiesta. Habría que ver realmente si... O sea, que la conversación existe. Claro, pero habría que ver, digamos, ese teléfono, si realmente estaba asignado o no. Habría que escuchar, digamos, también la versión del expresidente o exgobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, ¿no? En ese momento. O sea, si ese teléfono realmente estaba registrado su nombre, de pronto era el asistente del despacho. Supongamos que estaba etcétera, ¿no? registrado su nombre. No exactamente. Claro, siempre puedes ver que no son 16 y no son 10 porque hay una cortita que se cortó. En fin, tantas cosas que pueden pasar. Pero sí tenía una relación con el señor Tejada, eso sí lo ha dicho. Bueno, seguramente, alguna relación, digamos, de un diálogo, de conversación y digamos... pero- Seguramente, mire, usted es su vocero. Sí, ¿Ya? El señor se está jugando la vida en un proceso penal. sí, claro. Y ese proceso penal significa que lo pueden mandar a la cárcel bastante tiempo. Deberían Seguro, todos tener es lo que- los hechos más... Es lo que la Fiscalía quiere, ¿no? Obviamente los fiscales siempre quieren condenar, por eso Así son es, fiscales. así es. Pero ustedes quieren que sea candidato presidencial. De todas maneras, claro, es la visión del partido. Claro que sí. Está inhabilitado. Por un Congreso tan desprestigiado como este. Y este Congreso también quiere cargarle otra inhabilitación. Perfecto, tiene dos Le tienen miedo como inhabilitaciones. candidato. Probablemente, pero Sí. está inhabilitado. Su acción ha entrado recién al Tribunal Constitucional hace poco. El Tribunal Constitucional puede aguantar todo lo que quiera y de ahí solo le queda la Corte Interamericana. Exactamente. Y a eso estamos encaminados. No, quieren hacer la de Petro, eso está clarísimo. Pero no les va a dar el tiempo. Hay medidas cautelares también, ¿ah? Hay medidas cautelares. En el caso de Martín Vizcarra, el daño ya es continuo y permanente. Una de las inhabilitaciones fue el tema de no dejarlo asumir como congresista. Fue el congresista más votado. Y por supuesto que hay peligro en la demora, porque finalmente este periodo va a terminar. Ustedes se conocieron en Somos Perú. Usted era Sí. candidato al Congreso, igual que él. Integraban la misma lista. Sí, exactamente. Esto fue antes del gobierno de Pedro Castillo. Fue antes, claro que sí, fue antes. Yo en realidad al expresidente Castillo no lo había conocido. Yo lo he conocido un día antes de la juramentación como ministro, ¿no? No le puedo creer. Sí. Bueno, y entonces usted no entró al Congreso, quedó como accesitario, Sí. está ahora de accesitario, Vizcarra tampoco entró al Congreso. ¿Eso es lo que los une? No lo dejaron ingresar al Congreso, lo inhabilitaron, pero en realidad sí, trabajamos juntos un plan de gobierno. Cuando a él le salta en plena campaña el cargamontón por este tema de la supuesta vacuna, No, es supuesta vacuna. No. Se vacunó clandestinamente. pero es que no era vacuna científicamente hablando. Ok, o sea, pero era un se placebo, colo- ¿no? No, placebo no era. Se colocó una sustancia que era vacuna Y mira- y que todavía no había sido oficializada por la Organización Mundial de la Salud, pero que era vacuna, era vacuna. Es que no estaba aprobada la vacuna en ninguna parte del Bueno, mundo. pero él hubiera salido a decir, me voy a vacunar para que todos vean Y cuál es hay- el efecto, y hay y si un- yo me hay- muero, hay me un sacrifico por la patria, ya Hay un, está. hay un documento ya del Ministerio de Salud de este año que ratifica que en ese momento no había vacuna. No, yo lo sé, eso es técnico. Usted y yo somos abogados, pero Así el es. señor clandestinamente se colocó esa sustancia que impidió que se contagiara, mientras mucha gente murió en las cuarentenas que él ordenó. Eso lo podríamos discutir, como bien lo manifiestas, es un tema técnico, un tema científico, lo que fuese, pero en ese momento en la campaña, cuando salta el tema, Él engañó a todo el mundo, yo le muchos- creí. muchos- Cuando él salió y dijo, no, eso no es una vacuna. Ah, bueno, caramba. De repente, pues no, pero ya cuando pasaron los días y entendimos lo que había pasado, pero Rosa María, encima mintió. pero es que no era vacuna. Es que no era vacuna. No era vacuna, es más, fíjate, ¿Qué era? No, sobraron hasta 3.000 porque no habían voluntarios para ponérsela. No O sea, sobraron sobra- ninguno. Me hubieran avisado, yo iba. No, te lo aseguro. Yo tengo la no, documentación, te la voy a hacer llegar. Ah, O no, sea, encantada, sobraron encantada. y tuvieron que desecharse en plena prueba. O sea, sobraron.
ni tuvieron que desecharse. Te Los lo aseguro. ampallaron haciendo esto. No, te lo Estuvo aseguro. mal. Mejor es decir estuvo mal, me arrepiento de mis pecados. Y lo dijo, ¿no? él ha pedido disculpas por esa situación, ha pedido disculpas en su momento, pero O sea, no es delito, no puede ir preso por eso. Tiene otros delitos. No, pero lo han inhabilitado por eso, ¿no? 10 años le han puesto, o sea... Sí. Pero mira, te manifestaba este campo porque en plena campaña salta este tema y muchos en campaña se metieron abajo de la mesa, o sea, lo dejaron solo. Y bueno, yo pedí permiso para poder salir a hablar y defender en una campaña que teníamos que defender y avanzar, ¿no es cierto? Entonces ahí Vino la digamos, amistad. hubo una amistad Y sí, que luego hasta el día de usted hoy queda, ¿no? termina con el presidente Castillo. Y fue, hay que decirlo, su más leal servidora. Mira, Rosa María, yo sabía a quienes me enfrentaba y sabía a qué entraba. El gobierno de Castillo era un gobierno que en sus 6 primeros meses tuvo muchísimos errores vinculados a campos delictivos que debilitaron profundamente ese gobierno. Yo ingreso después de esos 6 meses. No, yo lo sé, ¿No? pero entró con mucho entusiasmo. Es que, ¿sabes qué pasa, Rosa María? No se dejaba que en el país se respeten los procesos electorales. Teníamos a congresistas electos que se habían ido a la OEA Estoy a querer tumbarse. absolutamente de acuerdo con Entonces, usted. Yo soy enemiga del fraudismo. Entonces- pero lo acusaron de ser la primera franela del país. Bueno, mira. Hoy desplazado por Morgan Quero, le diré. ¿Ah? pero mira, ha perdido ese primer lugar. hay gente que le puede gustar o no le puede haber gustado mi Su labor. estilo. Y mira, Ahora, hay que decir que el día del golpe de Estado, el primero que renunció fue usted. es que es lo que tocaba, Rosa No María. se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero por supuesto, o Porque sea... usted es abogado, de es lo repente que- se es dio lo- cuenta es lo más rápido que el resto. Es lo que correspondía, claro, por supuesto. Cuando yo veo en el mensaje que se va desarrollando, dice establecer un Disolver. régimen de excepción, no, el régimen de excepción en la Constitución tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Claro. Y el que a mí me han llamado acá para firmar un acta, yo no firmo nada. ¿Qué está pasando acá? Porque simplemente en una me di cuenta de lo que estaba ya viniéndose y decidí, por supuesto, renunciar automáticamente, ¿no? Pero qué cosa tan loca fue ese día, ¿no? Terrible, en realidad fueron momentos muy complejos, porque si bien es cierto yo fui el primer ministro en renunciar, fue una salida muy larga la de Palacio de Gobierno, porque yo salía y yo no sabía ya qué me esperaba afuera, yo no sabía si realmente se iba a dar resultado o no iba a dar el resultado, o sea, cambié el panorama de un momento a otro, lo único que hice fue llamar a mi esposa y decirle, ponga a mis hijas a buen recado, llévalas a la casa de mi madre, ¿no? Ah, a ese nivel de susto el suyo. Pero es que ya era, o sea, supuestamente Claro. yo pensaba encontrarme pues con una calle llena de soldados controlada y yo ya me convertí en un opositor inmediato con mi renuncia. Usted creía que el golpe podía tener éxito. Pero es que yo estaba saliendo, yo Usted no sabía estaba metido dentro del Palacio yo de no sabía Gobierno, qué iba a pasar. claro, y de repente decía, ya tiene todos los y militares. no solamente eso, sino que lo encaro y le digo, lo que has hecho es un delito, porque necesitaba decírselo. Claro. Y me voy. Y cuando salgo digo, ¿y ahora qué? Y de ¿No? repente sale y no hay nadie afuera. No, ¿y ahora Todo qué? normal. Y ahora que no, y subo... Y de repente sale la camioneta del presidente, lo atrapan, lo y dice, ¿qué cosa es sí, o sea, esto? subo al vehículo y lo único que le pido a la seguridad que me escoltaba en ese momento es... Usted tiene edad para quiero ver a mis acordarse hijas, del ¿no? 5 de abril, ¿no? Ah, sí, pero por supuesto, claro que sí. Y yo hasta tengo edad para acordarme del 68. Bueno, así no son los golpes de Estado. ¿No le dijo eso? Oiga, este es el golpe de Estado más monce que hemos visto en la vida. No había tiempo para eso. Yo Ya. solamente le tuve que decir nada más que lo que había hecho estaba mal y que seguramente le iba a traer consecuencias, ¿no? ¿Y qué le me parece fui. que esté preso? Como ser humano me da mucha lástima. Ha sido mal llevado, mal guiado. Él era una persona que Era muy uno militar, tenía que preocuparse en ser el último en que él escuche para ya. saber que, digamos, las cosas podían ir medianamente bien. Cuando uno se enteraba que había escuchado a otras personas que no había escuchado necesariamente y eran las últimas en escuchar, había preocupación. Entonces había que estar muy al pendiente del desarrollo del día a día. Era bien agotador. No me bien imagino desgastante. estar parado en la puerta. ¿Quién es el último que habla con él? Yo entro de nuevo para volverle a explicar, porque le cambian la versión. Y tomaba, digamos, diversas versiones y el tema era bien complejo ahí, ¿no? Entonces había que estar muy al pendiente. ¿Y qué tal su relación con Dina Boluarte? Porque usted estuvo en el mismo gabinete también mucho tiempo. Y se sentaba a mi costado. No en le la- puedo Claro, creer. sí, o sea, por... ¿Y ya en tenía mi- estos relojes mi- bonitos mis- o usted no se fijó? No, ahí no tenía los relojes. No, y no comía lo que nosotros comíamos. Ella venía con un tupper con ensaladas y no comía. Siempre me decía que estaba a dieta. Pero De repente pasaba, temía que la envenenen. pasaba algunos 10 minutos que yo comía algo, me pedía probar para ver qué tal estaba en ya, la comida, ¿no? Pero nunca la vi comer lo mismo que a nosotros nos servían, por ejemplo. Pero yo nunca me percaté de eso. O sea, yo creía que realmente era un tema de salud, ¿no? Claro. Ya después me puse a pensar, ¿no? Pero ¿por qué qué? no comía lo que ¿Por qué no servía? comía? Ella venía con su tupper llena No sé, de... pero ¿por qué no comía? No lo sé. Seguramente pensaría, pues, ¿qué pensaría? ¿Que la iban a envenenar? No, qué sé yo. Imagínate, Rosa María. o Cosa sea, tan extraña. pero no comía lo que nosotros nos servíamos. No comía, no se servía. No se Jamás. servía. Nunca la vi comer un plato
en el Consejo de Lo mismo Ministros. que los demás comienzan acá me traen el Te veneno. daban a escoger, ¿qué quieres comer? ¿Un lomo saltado, una Claro, gallina? un par de cositas, ¿no? Unas empanadas. No, yo estoy a dieta y abría sus tupper y sus frutos secos. Pero después de un ratito le provocaba, ¿no? Y me pedía un poco. Ah, entonces estaba No. dispuesta a morir un poco, No. pero no tanto. A ver, ¿Qué cosa Es es raro. Usted tiene Es la raro. habilidad de estar en los sitios Es raro. más extraños del mundo. Usted es un hombre muy simpático, pero tiene la habilidad de estar en los sitios más extraños del mundo. ¿Y ahora qué hace con Vizcarra? bueno, antes que nada, Martín es amigo, compartimos la misma visión y creo que nos enfrentamos y nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando seguramente a un sistema político muy duro, muy fuerte, muy avasallador. Hay que decir pero que la Fiscalía, hay que darle frente, tiene ¿no? un caso muy difícil porque yo siempre digo, ha aprobado la mitad de la noticia, pero no ha aprobado la otra mitad. Sí, es bien endeble. O sea, jurídicamente hablando, ya como abogado, claro, la denuncia, la imputación es fuerte, suena fuerte, pero cuando uno lo ve es una taza de leche de nata donde pones el dedo y se hace agua, porque no hay pruebas sólidas. No, lo que Entonces, lo que no hay es la disposición del dinero recibido. Eso es lo que no hay. En que- ninguna parte. Que finalmente es la principal acusación es esa, ¿no? Claro, Entonces, que ha recibido una cantidad gigantesca de dinero y que, bueno, ¿y dónde está el dinero? Y no hay ninguna prueba de la entrega ni física ni virtual de ese Sí, dinero. sí, correcto. Entonces, ese es el problema. y pretende... Para la Fiscalía, Y la ¿no? Fiscalía pretende probar eso... Con las llamadas no, telefónicas. pero con los dichos entre los mismos supuestos mismos- colaboradores. O y sea, eso no se puede. Y eso no se puede, pues, de acuerdo al Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, es por eso que si la justicia realmente es objetiva en este caso y el colegiado no se deja llevar por un tema mediático, tendría que resolver dentro del marco garantiza, lo que es, por supuesto, que la duda favorece a quien lo están imputando, ¿no? Definitivamente. Ahora, tiene otros procesos. Y otros procesos también en el Congreso, porque entiendo que le han abierto otro más. Otro más. Y yo le he dicho a Martín, eso te pasa por enfrentarte pues a todos esos partidos políticos que mira ahora cómo te pasan factura, ¿no? Y lo que él me dice, yo lo volvería a hacer y lo seguiría, o sea, no tengo ningún problema. ¿Pero usted cree que realmente tenga oportunidades en estas elecciones de 2020? Supongamos que superan todas las dificultades y el señor puede postular. El pueblo está muy resentido con Martín Vizcarra porque lo identifica con la pandemia y con los resultados desastrosos de la pandemia. Independientemente de ello, yo no creo que sea necesariamente así. Por el contrario, yo lo que veo y percibo es mucho cariño de la gente. Él camina con absoluta tranquilidad por las calles. Hemos caminado, hemos salido... Sí, no, y nadie lo va a agredir. No, pero recibe aprecio, recibe cariño, en La serio. pestilencia es para mí nomás, no Recibe- se preocupe. Usted, recibe- a los políticos no los tocan. No creas. Así han ido a buscar, pero la esos- pestilencia sí lo iba a buscar a él esos- también. esos Pero salvajes. normalmente vienen a buscarme a mí. Esos son delincuentes de verdad, y de alto calibre, pero no se les mira mucho, ¿no? No. Y bueno, y creo yo que sí, él Él va debería- a postular él- de todas maneras. Nosotros consideramos que sí nos va a y alcanzar si el él, tiempo. y si él no llega a postular, Eso todavía no se ha discutido, o sea, no se ha hablado, Rosa ni María. siquiera están en ese escenario. No, estamos en el escenario de poder, digamos, estabilizarlo y que él pueda salir a ¿No le contienda. parece muy caudillista toda esta lucha? O sea, todo es alrededor de Martín Vizcarra, ¿no? No, porque bueno, él es el líder y él es el fundador del partido, entonces él ha marcado un liderazgo, a diferencia de otros partidos políticos, Bueno, diría yo. le han prohibido ser el fundador, le han prohibido ser militante. Sí, parece un estado dictatorial en algunas cosas, ¿no? Ah. Pero Perú primero tiene algo que no tienen otros partidos, que es un líder. Otros partidos están buscando a ver a quién sortean, o sea, no hay liderazgo. En Perú primero tú sí encuentras un líder y encuentras en las bases de las regiones que lo siguen su idea, siguen su pensamiento y marca un liderazgo. Entonces, eso es lo que falta, liderazgo. La gente necesita liderazgo, entonces, por lo menos Perú primero ahí lo tiene, ¿no? No dudo de su liderazgo, pero sí dudo de sus decisiones, ¿no? Mira, dale el beneficio siempre a la duda. Martín es una buena persona. Yo te lo digo porque lo conozco y es amigo, y es como lo ves. No es distinto. Pero mire lo que le pasó con Pedro Castillo, pues. Son situaciones totalmente distintas. No le puedo creer. Sí, son situaciones totalmente distintas. En Martín Vizcarra, digamos, encuentras a alguien que de una u otra manera es una persona segura de lo que dice y lo que hace. No, A Pedro obviamente. había que acompañarlo bastante, ¿no? Y también es amigo, y me encantaría poder visitarlo. No puedo, porque soy testigo de los hechos, entonces no puedo mezclar el testigo con el imputado, pero, No puede. pero algún día espero poder visitarlo y preguntarle qué pasó realmente, ¿no? Sería una gran pregunta, porque todos queremos saber qué pasó realmente. Así Muy bien, muchísimas Gracias, gracias, Rosa María. Alejandro Salas, por haber estado con nosotros, que no sea la última vez. Cuando Cuando era gustes. ministro nunca me daba bola, pero, No, no me invitaron. pero ahora ya está con nosotros. Nos tenemos que despedir acá y, por supuesto, hacer las menciones correspondientes, porque la semana pasada me olvidé.
Vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de manera segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Hace 200 años, el destino de todo un continente se definía en el Perú. Revive el tramo final de la Guerra de la Independencia de manos de los más destacados especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte de Guerra, segunda temporada. Todos los lunes en La República, sus plataformas digitales y redes sociales. Muy bien, nos tenemos que despedir. Gracias a todos los que han participado durante el programa. Yo estoy muy concentrada y no llego a leer todos los comentarios, pero veo que van entrando. Así que vamos a tener la oportunidad de leerlos en algún momento. Gracias por participar. No se olviden de compartir el programa, de ponerle like para que el algoritmo, ¿no?, lo envíe a mucha más gente y mucha más gente nos pueda ver cada día. Nos vemos. Hasta mañana.